En esta mañana vamos a hablar sobre algunos de los principios del compromiso con el servicio del Señor. Y por eso hemos titulado Correr para ganar. Vamos a buscar primero en la palabra del Señor en Primera de Corintios 9:24, va a aparecer en la pantalla. Primera de Corintios 9:24. Amén. 1 Corintios 9:24, la palabra del Señor nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Cualquier deportista que ha corrido una maratón sabe que al final de dicha carrera puede llegar incluso al colapso. Para los que no saben, una maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Imagínense ustedes correr esta distancia. De primeras nosotros no lo podemos hacer. Usualmente la persona que decide correr una maratón empieza con cantidades cortas de distancia y luego va aumentando su resistencia hasta que llega a tener la capacidad de correr una maratón completa. Una radióloga llamada Hailey corría la maratón de Londres y ella había corrido sin parar durante 2 horas 33 minutos, sin descanso. Cuando ella estaba a 2 metros de llegar a la meta, se desplomó. Cayó a 2 metros de llegar a la meta. Su cuerpo le temblaba, su respiración estaba jadeante, sudaba, sus piernas no le respondían y ella estaba tirada frente a la meta. Pero en un momento de inspiración, un momento de coraje, ella decidió comenzar a gatear. La gente se asombró, miraba a esta corredora tirada en el suelo y de repente comienza a gatear y avanzó los 2 metros hasta que llegó a la meta. Esto fue un momento de inspiración en esta carrera, porque ella estaba dando un ejemplo de lo que es el coraje, la perseverancia, lo que es la fuerza de voluntad y sobre todo lo que es el compromiso. El apóstol Pablo en el versículo que leímos está comparando la vida cristiana a una carrera. Y la vida cristiana es comparable más a una maratón que a una carrera de 100 metros, porque ustedes saben que una carrera de 100 metros lo que importa es la velocidad, lo que importa es quién es el más rápido, el que hace el tiempo más corto. Pero en una maratón se incluyen muchos otros factores diferentes. Por eso es que la vida cristiana es más parecida a una maratón, porque lo que vale es la preparación, la perseverancia, el sacrificio y sobre todo el compromiso en el servicio al Señor. Y es en este punto que no queremos entrar, en el compromiso con el servicio al Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo: corred de tal manera que lo obtengáis, porque hay muchos corriendo, pero no todos van a obtener el premio. Y entonces cuando él nos dice corred de la manera que lo obtengáis, nos está diciendo hay maneras en que tú no vas a llegar. Entonces tenemos que conocer cuáles son los principios para poder correr de manera que podamos llegar a la meta y obtener el premio. ¿Cuántos quieren ese premio, hermanos? Amén. Y vamos a conocer cuál es. Pero primero quiero hablar de esos principios que nos van a ayudar a correr para ganar. Y el primer principio que encontramos es el principio, el compromiso con el servicio a Dios no es compatible con el casi. ¿Y qué es el casi? Un hombre llamado William viajaba en su camioneta atravesando el desierto de Mojave. El desierto de Mojave es un desierto ubicado en California. Es un desierto sumamente difícil. Hay áreas que incluso le llaman los vados de la muerte porque alcanzan hasta 56 grados de temperatura. ¿Se imaginan 56 grados de temperatura en medio del desierto? Y este hombre, su camioneta se dañó. Y él, sin agua, sin alimento, decidió caminar. Dijo: voy a salir a buscar ayuda, voy a ver hasta dónde llego.
Se dice que William caminó 35 kilómetros cuando cayó al suelo y empezó a arrastrarse y se arrastró otros 3 kilómetros cuando murió. Cuando los rescatistas lo lograron encontrar, lo encontraron frente a una colina y detrás de esa colina, a medio kilómetro, estaba el oasis de Sorotaga, que está lleno de agua, de vegetación, de palmeras. Medio kilómetro, hermanos. Él casi sobrevivió. Por eso es que vamos a ver que cuando tú estás comprometido con el servicio al Señor, no valen los casis. Pero también tenemos ejemplos en la Biblia de que los casis no son compatibles con el Señor. Porque el Señor está buscando quienes se comprometen con Él de manera íntegra y total. Muchos le han titulado a esto la tragedia del casi. ¿Por qué? Porque el casi no sirve. Y tenemos el ejemplo de los israelitas. Cuando vemos en Números 14, vemos al pueblo de Israel, ya están posicionados frente a la tierra prometida, hermanos. Habían caminado durante 2 años aproximadamente, desde su salida de Egipto hasta que se posicionan enfrente de la tierra prometida. Y es cuando envían a los 2 espías, recuerdan esta porción de la palabra, envían los 2 espías para que vayan a explorar la tierra prometida. Pero de los 2 espías, 10 representaban el corazón incrédulo del pueblo de Israel. Esos 10 les cuentan a ellos, sí, hay tantas frutas, hay tantas cosas buenas, pero esos hombres son gigantes, esos hombres son grandísimos, nos vamos a morir, ¿para qué vamos? Y la gente, ¿qué hizo, hermano? Lloró. Dice que el pueblo de Israel comenzó a llorar. Después de 2 años de haber sido guiados por el Señor, de haber visto la columna de fuego, la nube que los cubrió durante 2 años y les dio el camino, el pueblo de Israel decía, mejor nos regresamos. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, hermanos, no podemos ser como los israelitas. Casi entraron a la tierra prometida. Y el problema es que cuando tú no te comprometes, dejas que en tu corazón crezca una pequeña semilla de incredulidad, que es la que tenían los israelitas. Pero esa semilla de incredulidad crece y produce murmuración. Y cuando la murmuración crece en tu corazón y lo llena, viene la rebeldía. Y si hay algo que el Señor no perdona, hermanos, es la rebeldía. Pero tú puedes decir, no, yo no soy rebelde con el Señor, pero ya estás dejando que crezca la semilla de incredulidad. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. La falta de confianza en Dios pudo más que la fe en el Señor. Entonces estamos viendo que el Señor no permite o no acepta gente que dice, Señor, casi te sirvo, espérame un poquito. Señor, espérame que solo es que salga esa vacuna, Señor, y yo vengo a la iglesia a servirte. Vemos el segundo ejemplo, el joven rico. Cuando ustedes ven en Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 30, este joven rico se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le da una serie de recomendaciones probando su corazón y le dice, pórtate bien, obedece a tus padres, no adulteres, no hurtes. Y el joven rico, sí, Señor, amén. Desde pequeño hago eso, Señor. Yo desde pequeño me porto bien. Yo desde pequeño voy a la iglesia y conozco tu palabra. Todo lo hago. Ah, le dijo el Señor. Y si ustedes leen en la porción, dice que el Señor lo vio con ojos de amor. Tuvo compasión de él porque sabía que él casi conocía todo, que él casi tenía la vida eterna. ¿Y qué le dijo? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, qué doloroso. ¿Pero por qué fue doloroso para él? Porque su problema era
que el amor a lo material era mayor que la fe que él decía tener. Entonces vemos que el joven rico casi tuvo la vida eterna. Pero hermanos, es que el casi no sirve. El casi no es suficiente. Queremos un tercer ejemplo, el rey Agripa. El rey Agripa era el rey encargado de toda la región de Judea en la época que Pablo predicaba. Pablo estaba detenido, lo estaban acusando, y entonces él es llamado a la presencia del rey Agripa para poder defender su caso. Cuando el rey Agripa le dice, defiéndete, hermanos, este hombre se activó. Ustedes saben lo que era escuchar hablar a Pablo. Pablo era un orador elocuente, dice que levantó su mano y empezó a hablar, a defenderse. O sea, era un hombre elocuente para hablar, pero no solo era porque él podía hablar, por su formación. Él mismo decía, yo tengo por basura todo lo que he aprendido desde pequeño. Pero el poder que había en Pablo, dado por Dios, este poder era el que lo hacía mover y conmover a las personas. Él emitió un discurso poderoso, habla de la palabra del Señor, le da su testimonio a Agripa. Pero ¿qué sucede con el rey Agripa? ¿Han leído este versículo? Por poco me persuades a ser cristiano, le dice el rey Agripa. Le dijo, casi me hago cristiano. ¿Qué le faltó, hermano? Hermano, si usted y yo escucháramos hablar a Pablo, le digo que volvemos a reconciliar con el Señor ahorita. Porque este hombre tenía un poder y una elocuencia para hablar, pero el rey Agripa, su corazón estaba tan lleno de orgullo que no le permitió aceptar el mensaje que Pablo le estaba dando. Le dijo, casi me persuades a ser cristiano. Entonces, de esta manera nosotros vemos que el casi en el reino del Señor no funciona, hermanos. Este es el primer principio. Tenemos que entender que los casi no funcionan. Entonces vamos a ver el segundo principio de correr para ganar, porque lo que estamos viendo es cuál es la manera que debemos de correr para ganar la carrera. Entonces este segundo principio es el compromiso con el servicio del Señor es íntegro. Y cuando hablamos de íntegro, estamos hablando de completo. Algo íntegro es que cada una tiene cada una de sus partes, es decir, está completo. En este versículo, en Josué 24:14, aquí Josué se encuentra dando su discurso de despedida. Ya Josué es un anciano, ya Josué ha logrado guiar al pueblo israelita hasta la tierra prometida, ya conquistaron Canaán y se han establecido ya en la nueva tierra. Y Josué está entregando el mando. Pero él no quiere tener para él únicamente los beneficios de servir al Señor, sino que decide comprometer al pueblo. Decide presentarle al pueblo las cartas y le dice, decidan ustedes ahora a quién van a servir. Si ustedes quieren servir a otros dioses, allá ustedes. Ya conocen la verdad. Ya han visto lo que les pasó a sus padres. Ya han visto que después de estar 2 años caminando desde Egipto a la tierra prometida, tuvieron que dar la vuelta 38 años, rondar la tierra hasta que regresáramos a este punto y la conquistáramos. Ustedes deciden. Pero vamos a ver que Él les presenta las características de ese compromiso con Dios. Y Él les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no es una figura gramatical errónea, hermanos. No es un error que Él cometió, como decían antes, el burro por delante.
El yo y mi casa representa el compromiso personal que tenía él con el Señor. Él dijo, me pongo yo primero aquí. Cuando yo me comprometo con el Señor, es un compromiso personal. No es mi mamá que se comprometió, no es mi esposa que se comprometió con el Señor. No es porque estoy en una lista o que estoy en un chat de la iglesia que estoy comprometido y que como veo los mensajes, ahí estoy al tanto de lo que pasa en la iglesia. Cuando te comprometes con el Señor, ese compromiso es personal. Y la manera en que tú te comportas demuestra la seriedad de tu compromiso con el Señor. Porque los demás están viendo la manera en que tú te estás comportando y llevas a cabo el compromiso con el Señor. Se nota, hermano, cuando alguien está comprometido con Dios. Porque no se anda sonsacando, no se anda jalando, no se le anda rogando para que venga a servir, hermanos. Y perdónenme si esta palabra es dura y no voy a escuchar ningún amén. Pero la iglesia del Señor está llamada a servir a Dios. Y empezamos de manera personal. Cada uno de nosotros debe hacer un compromiso. Pero también Josué les dice y nos deja el ejemplo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando nosotros servimos al Señor, hermanos, también comprometemos a nuestra familia a servir al Señor. Porque si su familia no está sirviendo al Señor, hermano, está sirviendo al otro. Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Entonces este es un llamado de atención para que si usted está viniendo solo a la iglesia, porque está cuidando a la familia, que se quede en la casa, pero en la casa se quedan viendo videos, se quedan viendo películas y no se quedan sirviendo al Señor, hermanos, le estoy diciendo que su vida todavía le falta una esfera, porque el servicio al Señor es íntegro. Pero no solo es un regaño, hermanos. Si cuando tú sirves con tu familia, el Señor bendice a toda tu familia, te bendice a ti, Él suple tu necesidad, Él te guarda de toda enfermedad, Él te guarda de todo problema. Amén. Pero también el servicio al Señor es con nuestro alrededor, ya sea con nuestra iglesia, con nuestro prójimo, con todo aquel que te rodea. Lo más importante es demostrar la seriedad de nuestro compromiso en servir al Señor. Pero servir al Señor no es cuestión de emoción, hermanos. Servir al Señor no es cuestión de un estado de ánimo pasajero, porque hay quienes andan ahora arriba y al ratito bajados. Un día ven a una persona alegre y al otro día, no, este me quedó viendo mal. El servicio al Señor no es un estado de ánimo. El servicio al Señor es una decisión. El servicio al Señor se basa en un compromiso serio y basado en la verdad. Y esto es lo que nos quería decir Josué y le quiso decir al pueblo cuando les dijo, decidan ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, estoy para servirte, Señor, mi familia es tuya, te serviremos? Aleluya. Porque cuando uno le entrega su familia al Señor, el Señor la toma y se encarga de ella, hermanos. Ese es el problema, que a veces queremos resolver tantas cosas antes de servir al Señor. Espérenme, hermano, mira, antes de comprometerme yo quiero arreglar unas cositas en la casa y le doy mi respuesta. Eso fue antes de la pandemia y seguimos esperando el compromiso. Porque el compromiso nosotros lo hacemos con el Señor y el Señor ya tiene las promesas para nosotros. No es que, espérame, ahora que ya te comprometiste te voy a decir esto. No, hermano, ya vamos a conocer cuáles son las promesas que ya están para nosotros. Pero necesitamos conocer que ese compromiso involucre toda nuestra vida. Entonces, el compromiso con el servicio al Señor es íntegro. Pero también tenemos otro principio de la forma en que tenemos que correr para ganar esta carrera, porque vimos que la vida cristiana es una carrera. ¿Y cuál es este tercer principio?
Y este sí es feo, hermano, les cuento. Pero no vamos a ver la parte fea. El tercer principio es el compromiso con el servicio al Señor. No es fácil de cumplir. Cuando vemos en 2 Corintios 11 del 22 al 31, el apóstol Pablo les está escribiendo la carta a la iglesia de Corintios y les está contando todos sus sufrimientos. Les está diciendo: he pasado por cárceles, he pasado por azotes, y no solo azotes de cables, sino que azotes, también cuento los azotes de varas. He pasado por peligro de ladrones, he pasado por peligro de naufragios, fui apedreado una vez. El apóstol Pablo hace un listado de todos los sufrimientos. ¿Cuántos han sufrido aquí, hermanos? Ay, qué bien les ha ido, hermanos, porque como 3 han sufrido nada más. Todos hemos sufrido, hermanos, a nuestra manera y con las cosas que nos duelen, porque lo que a uno no le duele, a otra persona sí le puede doler. A lo que a uno le falta, al otro puede ser que no. Pero todos hemos sufrido, y no digamos este famoso 2020 que hasta memes hay, ¿verdad? Es que hasta contado lo llevamos el sufrimiento por mes. Hay quienes dicen: en enero nos pasó esto, en febrero. Bueno, contadito llevan el sufrimiento por mes. Pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, es Dios quien da la fuerza. Aquí en 1 Pedro 4:11, la palabra del Señor nos dice que Él es el que nos da la fuerza. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo ya nos resumió todas las dificultades que incluso pueden llegar hasta la muerte. Pero el punto que quiero resaltar con ustedes, el principio es que aunque no va a ser fácil cumplir con el compromiso al servicio a Dios, es Dios quien nos va a dar la fuerza. Aquí nos está diciendo Pedro: si alguno ministra, ministre conforme al Señor le da. Si alguno va a hacer algo, hágalo conforme al Señor se lo ha dado. Entonces vemos que lo que necesita el Señor de nosotros es nuestra disposición. El Señor lo que necesita es material para trabajar, porque es Él el que da el poder, Él es el que da la capacidad. Y es importante reconocer que nosotros servimos a Dios con nuestros dones, hermanos. Si recuerdan uno de los mensajes del pastor, él hablaba de la parábola de los talentos. ¿Y quién fue? Es que alguno de los mayordomos tenía un talento ya escondido debajo de su cama para echarlo a andar. No, dice que su amo le dio el talento para trabajar. Entonces es el Señor el que nos da a nosotros los dones y los talentos para poder servirle. No es que nosotros utilizamos nuestras capacidades innatas. No es que nosotros utilizamos aquellos dones que nosotros ya tenemos por nuestra capacidad, o porque yo estudié tal y tal cosa en el colegio, en la universidad. No, hermanos. El apóstol Pablo decía que todo esto lo desecho, lo tengo por basura. Incluso si ustedes leen el texto original, no dice por basura, dice algo peor. Él lo consideraba como algo inútil y de desechar, porque él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen que el Señor es el que nos fortalece, hermanos? Entonces, aunque este compromiso no sea fácil de cumplir, tenemos que estar seguros de que el Señor es el que nos va a dar la fuerza y es el que nos va a dar la capacidad de cumplirlos. Claro que el trabajo en la obra del Señor
Es un trabajo agotador. El trabajo en la obra del Señor no es que yo lo tengo que hacer con el tiempo que me va a sobrar, porque si usted espera en su ajustada agenda dejar unas cuantas horas para apoyar en la obra del Señor, yo le cuento que no le van a quedar libres. Si al revés, usted arregla su apretada agenda y prioriza tiempo para servir al Señor, hermano, esas 24 horas se le van a multiplicar. Le van a rendir, y no solo le van a rendir en tiempo, le van a rendir en recursos, le van a rendir en bendiciones que el Señor va a dar para su vida. Pero lo importante es enfocarnos en el servicio al Señor. Porque si usted se enfoca en el servicio al Señor, aunque no sea fácil, aunque sea doloroso, va a ser muy satisfactorio. Cuando ustedes lean en 2 Corintios, lo que estamos hablando ahorita del sufrimiento de Pablo, Pablo dice, y en esto yo me glorío. O sea, yo estoy presentando la gloria de Dios porque a pesar de todo el sufrimiento, y no solo el sufrimiento físico, sino decía que hasta la carga de las iglesias que estaban creciendo, eran su carga en su corazón. Este sufrimiento lo transformaba en honra y en servicio al Señor. Entonces, hermanos, no esperes arreglar tu vida para servir al Señor. Sirve al Señor y el Señor va a arreglar tu vida. Preséntale al Señor tus cargas y Él las va a tomar y las va a eliminar. Pero tienes que tomar la decisión de servir al Señor. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pero el que te va a dar la fuerza es el Señor. Aleluya. El cuarto principio de correr para ganar, este sí está bonito, miren, este es el que todos queremos. El servicio al Señor tiene un gran premio. Hablando de las maratones o de las carreras, en estos meses, usualmente en octubre, noviembre, recuerdan que comenzaban varias carreras en toda la ciudad. Por la situación actual, pues sabemos que no se están llevando a cabo, pero a los saibeños les encantan las carreras, hermanos. Se ve la gente feliz, la gente, los chicos del colegio, de las escuelas corriendo en las diferentes maratones, en las diferentes actividades que se hacen, y todos son felices y manifiestan la buena voluntad de hacerlo. Pero en las maratones, en las olimpiadas, en las maratones que realizan a gran escala, hay quienes corren con la única meta de ganar y hay quienes corren porque les gusta correr. Pero ya el apóstol Pablo nos decía en el versículo que vimos al inicio, nosotros tenemos que correr para tener el premio. En Colosenses capítulo 3, 24, nos dice la palabra del Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor vosotros servís. En la palabra del Señor hay una gran cantidad de recompensas para aquel que busca servir al Señor. Ya vimos que el servicio al Señor no es fácil. Puede involucrar mucho sufrimiento. Pero el Señor, hermanos, no solo nos exige. El Señor nos promete. Él nos ha prometido un premio, nos ha prometido una recompensa. Y de la gran cantidad de recompensas o de la gran cantidad de premios que están escritos en la Biblia, vamos a ver estos 4 principalmente. Y ustedes van a decir amén si quieren cada uno de ellos, porque aquí depende, ¿verdad? Es fácil. El Señor lo que dice es, comprométeme a servir y yo te voy a dar estos premios. El primero que vemos en Mateo 19, 29, mire que son palabras del Señor Jesús, nos dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá
¿Cuántas veces? 1, 2, 3. ¿Cuántas? 100 veces más. El Señor nos está prometiendo 100 veces más. Hermanos, ¿cuántos han sufrido pérdidas desde la pandemia? Yo creo que todos hemos sentido una crisis financiera, una disminución económica. Pero el Señor dice que si tú le sirves, si tú te comprometes a servirle, Él te va a dar 100 veces más. No sé si ustedes se alegran, hermanos, pero yo le doy gracias al Señor porque Él ha prometido que nos va a dar hasta 100 veces más. Son palabras del Señor Jesús. Dice, si alguno deja tierras, familia, pero no es que los vamos a dejar botados, hermanos, sino que vamos a enfocarnos, a priorizar el servicio al Señor. Y al final el versículo no solo dice que les daré 100 veces más, sino que dice, y heredarán la vida eterna. Entonces el Señor Jesús nos ha prometido provisión y vida eterna. Es decir, que nos va a tomar de su mano y nos va a bendecir en esta vida y entraremos al gozo en la próxima. Pero vamos a ver también que el Señor nos ha dado una segunda promesa. En Éxodo 33:14, Dios le está hablando a Moisés y le promete algo que muchos necesitamos en esta época, hermanos. ¿Cuántos están cansados, hermano? Hermano, vamos a sacarlos a correr, bueno, aquí no hay nadie cansado después. ¿Cuántos se sienten agobiados? Más si ustedes desde que se levanta, abre el celular y lee los 25 chats demandándole que viene otro huracán, que viene otra tormenta, que no sé quién, que perdió no sé qué. Estamos tan saturados de información, estamos tan saturados de malas noticias, estamos tan saturados de problemas que estamos cansados, hermanos. ¿No han oído la famosa frase, dormí pero no descansé? Porque eso sucede. Hay quien, otros dicen, no fui a trabajar pero dormido estaba soñando que estaba trabajando. Nada descansé. Porque estamos en una cultura de tanta información inútil, tanta información mentirosa, porque ahora usted tiene que hasta ver quién se lo mandó y esa persona de dónde lo sacó. Han habido casos en lugares que hasta han matado a personas linchadas porque andaban de violadores en tal lugar y tal vez eran vendedores que andaban ahí. Han sucedido en Guatemala y en México porque ahora ni siquiera corroboramos la información que nos viene. Entonces, todo esto nos lleva a el agotamiento mental. Y no solo agotamiento mental, porque si usted va donde el médico y le dice que usted lo que tiene es estrés, ya me está diciendo que estoy loco. O si le dicen, no, es que todo es problema en su cabeza, no, yo no estoy loco. No, y se ha visto que las enfermedades pueden producir los problemas psicológicos, los problemas que agobian la mente, pueden producir manifestaciones físicas y puede producir incluso enfermedades crónicas. Entonces yo no sé ustedes, hermanos, pero el Señor nos promete ahí en Éxodo, dice, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos quieren el descanso del Señor, hermanos? ¿Cuántos aquí necesitan el descanso del Señor? El Señor nos promete que si nosotros le servimos, no vamos a ir solos, hermanos. Dice que su presencia va a ir con nosotros y no vamos a tener temor. No vamos a tener miedo. Mire, yo antes de subirme aquí así me hacían las piernas. Pero cuando el Señor es el que manda, uno dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Él dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo necesito ese descanso, hermanos. Yo necesito ese reposo en mi vida. No es que todo se va a borrar y que su deuda en el banco va a ir usted, hermano, ya está, aquí ya la pagaron por usted. Es que le va a venir el recibo y la luz. Señor, dame paz, que esto ya no me produzca este golpe que me daba aquí cada vez que miraba yo este recibo. El Señor nos va a dar de su paz y esa paz es la que inunda nuestro corazón.
En el Nuevo Testamento se mencionan más o menos 5 coronas que han sido prometidas para nosotros. No les voy a hablar de las 5 porque ese sería otro mensaje bonito. Pero vamos a hablar 2 de estas coronas que el Señor ha prometido para los que se comprometen con servirle. La primera es la corona de justicia. La corona de justicia está reservada para aquellos que terminan la carrera. Cuando lo encontramos en este versículo, el apóstol Pablo está diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Entonces, cuando nosotros corremos la carrera de la manera en que el Señor lo espera, comprometidos con su servicio, el Señor nos dice: tenés un premio extra. Porque son 5 coronas, hermanos. Y terminar la carrera es llegar a la vida eterna. Pero hay premios extras. No solo es ganar la vida eterna, sino que el Señor nos dice: te tengo una corona si corres sirviéndome. Porque el apóstol Pablo, cuando lo habla, dice: he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, la corona de justicia nos ha sido prometida si nosotros corremos la carrera sirviendo al Señor. Y la corona de la vida, esta corona de vida está prometida para todo aquel que ha sufrido penas, que ha sufrido dificultades, todo aquel que ha sufrido dolor, incluso aquellos que entregaron su vida por la causa del Señor. El Señor les ha prometido la corona de la vida. Entonces, hermanos, si usted siente que está sufriendo por servir al Señor, alégrese, porque el Señor dice que tiene la corona de vida para todo aquel que sufra por el nombre suyo.